La pregunta de hoy es, ¿qué pasó con aquel amigo, familiar o conocido que antes era rico y ahora no? Historia 1. Tengo un tío que durante un periodo de más o menos 10 años gozó de una buena situación económica, tenía un buen empleo y prestaba dinero cobrando intereses, cosas con las que le iba bastante bien. De pronto un día perdió su trabajo y poco a poco la gente dejó de pedirle dinero prestado. Eso ocasionó que su ingreso fuera disminuyendo hasta solo vivir con un salario normal, poco arriba del mínimo. Su error fue creer que la vida sería igual siempre, y todo el dinero lo gastó en restaurantes, ropa y celulares para él y su familia. Historia 2. Un vecino, recuerdo verlo llegar con su esposa y su hija los fines de semana con su camioneta llena de despensa. Tiempo después nos hicimos amigos y me contó que su papá tenía una maderería muy grande y que les iba muy bien. Algunas veces llegamos a salir a algunos bares y recuerdo que llegó a pagar botellas de 2,000 pesos como si nada. Todo cambió cuando conoció a una chica joven y dejó a su esposa por esta chica. Resulta que la chica lo mete al mundo de las dragas, para ser más específico, colcalina. Después de 2 años con esta chica, lo vi una tarde entrando a la tiendita de la esquina. Iba mugroso, flaco y muy ojeroso, y le pidió al señor de la tienda 3 salchichas y 2 huevos. Lo perdió todo. Tiempo después me enteré que la chica también lo había dejado. El menso, lleno de deudas, descuidó la maderería de su papá y la terminaron perdiendo. Todo se le fue en esa mujer y drgaa. Historia 3. Un familiar durante un tiempo tenía un negocio familiar de juguetes. Durante muchos años les fue bien. Mucha despensa, buenos carros y demás. Gastaban como si fuera eterno. Sus hermanos y familia gastaban con la excusa de «se paga con el negocio». Pasaron los años y entró la competencia china, con la cual no pudieron dar batalla. El negocio tronó por la mala administración y la negativa de modernizarse. Y ya pasados unos años, se percataron de que uno de los empleados les robaba mercancía y nunca se dieron cuenta. Historia 4. Mi tío tenía un taller de zapatos por el lejano 2000, pero como en el 2005 ya estaba bien posicionado, vendía muchísimo. Podías ver sus zapatos en muchas zapaterías del centro de Guadalajara. Aparte hacían pedidos de zapatos de fútbol, clones, pero como eran 100% hechos a mano, duraban muchísimo. Yo aún tengo unos de cuando era niño. Mi papá y mi mamá trabajaban con él. Mi papá fácil se traía unos 8 o 10 mil pesos a la semana trabajando de 6 de la mañana a 10 u 11 de la noche. Mi mamá unos 3,000 aproximadamente, trabajando mucho menos. Yo trabajaba con él y me daba 500 pesos por ayudarle a mover cajas, descargar mercancía, arrimarles material, incluso hasta ir por comida y bebidas. Yo tenía unos 10 años. Lo que lo acabó fue que él pensó que como el negocio ya funcionaba sin él, comenzó a gastar dinero a lo grande, compró carro del año, camionetas de trabajo. Todos los días iba a entregar zapato y se iba con su familia a comer a Andares y galerías, todos los días. El fin de semana tenía 3 equipos de fútbol. Pagaba a los jugadores, invitaba cerveza, organizaba comidas y pagaba uniformes. Eventualmente el trabajo fue bajando, porque mi tío fallaba mucho en sus entregas por estar crudo o andar de vacaciones. Nunca ahorró nada. Pidió prestado para salvar su negocio, pero nada le funcionó. Jamás pudo recuperarse. A mi mamá le quedó debiendo como 30,000 pesos, que era demasiado en el 2008. Perdió su casa, vendió su carro. Se metió a trabajar de guardia de seguridad en Andares. LOL. Y creo que ahí sigue. Engañó a su esposa y se separaron. Sus hijas se alejaron de él y su exesposa falleció hace casi 4 años. Historia 5. Tengo un tío, hermano de mi mamá, que siempre ha sido albañil. Siempre ha tenido buena mano para trabajar. Es muy limpio y hace muy buenos trabajos. Comenzó de chalán, se hizo albañil y luego maestro de obra. En el auge de fraccionamientos de Infonavit aquí en Guadalajara, él y su equipo llegaron a construir fraccionamientos enteros. Años trabajando, unas chingas duras y puras. Comenzó a descuidar a su familia, se separó. Sus 2 hijos dejaron de estudiar. Creo que terminaron nada más la primaria. Ellos querían ser albañiles como su papá. Conforme el trabajo fue más duro, conoció las drogas, motit, cristal, perico, y le entró a todo. Ganaba bien. Yo tenía unos 15 años, y recuerdo que lo veía pasar en su camioneta noqueado por el alcohol. Una vez se bajó a orinar a media calle,
Se cayó y se quebró los dientes. Yo lo vi. En una plática familiar dijo que fácil se traía cada semana 40,000 pesos, pero que así como los traía, se los gastaba en viejas y perico. Palabras de él. Unos primos, hijos de otra tía, se metieron a trabajar con él y sus hijos. También cayeron en las drugs. Eventualmente comenzó a robar en las obras. Decía que el material llegó incompleto para robarlo. Tenía trabajos por fuera y mandaba a sus trabajadores a esos lugares, pero cobraba por ellos en la obra de Infonavit. No sé si me explico. Lo único rescatable que hizo fue que compró un terreno y lo construyó con material robado y trabajadores prestados, casa que vendió por la draga. Lo corrieron del lugar de Infonavit por ratero. Le mataron a su hijo. Era drogadicto y ratero. Entró en depresión y ahorita vive con mis abuelos. Solo sale a trabajar en cualquier trabajo pequeño de albañil. Llega, se draga y se duerme. Literal, destruyó la familia de mi mamá. Fue la puerta de entrada a la draga para mis primos y sus amigos, se acabó los ahorros de mis abuelos y los metió en deudas. Agradezco a mi mamá que nunca me dejó irme a trabajar con él. Quién sabe en qué hubiera terminado, y ahora que me va bien en la vida, siempre que quiero gastar por gastar, recuerdo estas dos personas y me la pienso. Historia 6. Tuve un tío que, en paz descanse, tenía un súper trabajo de gobierno y la verdad se hacía tonto. Pero bueno, ya saben, sindicatos. Tenía su casa, esposa, 3 hijos, todo bien. Aún recuerdo su boda súper extravagante. Comparada con las bodas del pueblo de mi mamá parecía un sueño. La fiesta en un local elegante con decoración, cena, banda, alcohol, etc. Todo increíble. El problema fue que su alcoholismo avanzó y se salió de control. Y entre puras mentiras y perder el trabajo, la esposa lo echó de la casa. Pasó entre parientes y amigos dando lástima por años. Mucho drama con la exesposa, feas las discusiones y embarraban a quien pudieran de la familia, incluyendo mi abuela que ya no está, para que la preocupen así. Una vez me lo encontré en la calle y me quiso abrazar y mis amigos me lo querían quitar de encima porque parecía loquito del centro. Y si lo encontrabas un martes cualquiera a las 5 p.m., ya andaba borracho. Murió por problemas del hígado. Que en paz descanse. Malditos vicios. Historia 7. Unos tíos tenían una fábrica de máquinas para hacer pan, desconozco las cantidades, pero les iba muy bien. Su gran error fue nunca reinvertir en el negocio. Tuvieron la oportunidad de modernizar sus máquinas y digitalizarlas. No lo hicieron. Se divorciaron y sus mujeres se quedaron con casi todo, porque tontamente pusieron todo a nombre de ellas. Ahora están viejos y enfermos. Desconozco de qué vivan hoy en día. Historia 8. Vivo en zona fronteriza con Estados Unidos, y el esposo de una tía gozaba de una muy buena situación económica. Esta persona poseía doble ciudadanía, americana y mexicana, y tenía un trabajo muy importante dentro de la construcción. En su avaricia de querer más dinero, empezó a cruzar drogas ilegalmente a cambio de dinero, y dado que él poseía un récord limpio, no levantaba sospechas. Un día finalmente fue descubierto en la frontera, y lo detuvieron. La pena iba a ser de 2 años, pero él decidió escapar de Estados Unidos y regresar a su ciudad natal, Aguascalientes. Actualmente, apenas tienen él y su familia para comer cuando antes él tenía una camioneta de esas que son mamalonas, celulares de los más nuevos y un montón de consolas de videojuegos para sus hijos. En su deseo de querer más, perdió lo que ya tenía. Historia 9. A finales de los 80s, un primo mío que es unas décadas mayor que yo, era pintor de casas. Un día de casualidad, conoció a un encargado de ventas de la marca de pinturas más grande de México y se llevaron bastante bien. Producto de esa relación, mi primo consiguió un contrato para pintar y darle mantenimiento a todas las bardas publicitarias y fachadas de ferreterías que promocionaban a esa marca en mi estado, y lo hizo bastante bien. Como estaba trabajando bien, la marca decidió expandir su área de servicio a todo el noreste de México, y también lo hizo bien, así que después de unos 5 años en ese negocio, la marca finalmente decidió darle el contrato para hacer ese trabajo en todo el país. Él prácticamente tenía licencia para imprimir dinero, la empresa de pintura se encargaba de conseguir las locaciones para pintar, que eran miles anualmente. También le daban la pintura de forma gratuita,
y le pagaban casi el triple de lo que un pintor profesional cobraría por ese trabajo. A cambio solo pedían a mi primo que pusiera la logística, la mano de obra, los materiales para pintar que no fueran pintura y el trabajo mismo. Ahí fue cuando empezó la danza de los millones. Mi primo vivía como si el ahorro y la inversión fueran cosas inexistentes. Gastaba millones de pesos mensuales en lujos y cosas innecesarias. Incluso llegó a comprarse un avión privado que no era una avionetita. Era un jet para más de 10 pasajeros que le costó unos $3 millones por allá de 1995. Mi primo, en lugar de invertir en su propia empresa, contratando personal calificado y asegurarse de que el trabajo se hiciera bien, insistió en manejar personalmente, o con la ayuda de sus hijos, hermanos y sobrinos, todo lo referente a la administración de su compañía, todo por querer ahorrarse el gasto de contratar personal administrativo, y también empezó a subcontratar a los pintores más baratos posibles en cada lugar en el que tenía que trabajar. Producto de eso empezó a retrasarse o a quedar mal. Se tardaba meses en terminar un trabajo que debía de quedar en una semana, y en ocasiones, de plano, se le olvidaba hacerlo. Por si fuera poco, empezó a pedir más pintura de la que necesitaba para hacer cada trabajo, y la revendía por debajo del agua. La empresa se dio cuenta de todo esto y empezó a poner presión. Pero su amigo, que originalmente le había dado el negocio y que ahora tenía un puesto aún más importante, lo protegía, incluso lo protegió cuando la empresa se enteró que mi primo había creado una compañía a nombre de su mamá para hacer el mismo trabajo, pero para la competencia, porque se les hizo raro que les pidiera una línea de crédito de varias decenas de millones de pesos. Todo se vino abajo a principios del siglo cuando su amigo adentro de la compañía falleció. Unas semanas después, le quitaron la concesión nacional y lo pusieron a prueba solamente trabajando en nuestro estado, y siguió con las mismas fallas. A los 6 meses le quitaron el contrato estatal y ahora solo trabajaba para nuestra área metropolitana, y volvió a fallar. Eventualmente la empresa decidió terminar por completo la relación. Mi primo no había ahorrado nada en todo ese tiempo, y por si fuera poco, le debía cientos de millones de pesos a distintos acreedores, los cuales le cayeron encima como manada montonera para intentar recuperar lo que les debía. Perdió todo: casas, ranchos, vehículos, el avión, cuentas bancarias, muebles, joyería, etc. Por suerte para él, en algún momento le había comprado en efectivo una mansión a su mamá. Era enorme, pero tenía un diseño bizarro que parecía hecha para Tony Montana y que estaba a nombre de ella, así que no se la pudieron embargar. Ahora vive ahí junto a su mamá, sus hermanos y algunos hijos y sobrinos. La mansión lleva 2 décadas de no recibir arreglos o mantenimiento y ahora está dilapidada. Las columnas de mármol tienen grietas y están manchadas del óxido de las varillas oxidadas que las sostenían. A las gárgolas se le han caído piezas como cabezas y alas. Las fuentes ya no funcionan y están llenas de moho. Y los jardines estilo Palacio de Versalles ahora son un mini bosque de maleza, humedad y mosquitos. Historia 10. Una exnovia. Ella era la rica y yo era el pobre. Su familia tenía 3 ferreterías, una distribuidora de materiales para construcción y un negocio como de 10 taxis. Cuando andábamos era la hija única mimada. Salíamos a muchos lados, pero no gastábamos mucho. Todo era chido, todo era chill. Cuando tronamos, porque ella conoció a una morra que la jaló a la mala vida, coincidió que su papá la dejó a cargo de 2 ferreterías. Y a puro desmadre, pedas y dragas, se acabó ella. Se le acabaron las chichotas tan lindas que tenía, y se le acabaron las 2 ferreterías. Como me llevo bien con ella y sus papás, terminé enterándome que en un año no solo deshizo 2 negocios exitosos, sino también perdió el apéndice y el vaso, se puso flaca, esquelética, sus senos se esfumaron, tenía una deuda de 3 millones de pesos en materiales no pagados. Su pobre jefe tuvo que vender el negocio de materiales y taxis para solventar el chiste de su hija, la cual, por cierto, no sé qué onda, pero hasta la borrachera le pagaba a sus ligues. Nota aparte, la amiga que la invitó al desmadre, básicamente la usó de gancho bonito para echarse a cuanto vato se les acercara. Se quedó con el carro de mi ex, y años después, aproximadamente 7 años, que mi ex ya se había reformado y agarrado buen rumbo.
Esta amiga le platicó todo lo que hacían al chavo que se iba a casar con ella, y esto le costó su relación. Afortunadamente ya son como 13 años de todo eso. Mi ex está tranquila, tiene 3 hijos, un esposo que la quiere, y está bien, pero pasó de millonaria a clase media alta, y se cargó a sus papás con ella, porque el señor pasó del casi retiro a tener que chingarle en sus negocios otra vez. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y no olvides comentar una anécdota o experiencia propia o de alguien cercano a ti que sea similar al tema del video. Deja tu like, comparte si te gustó el video y por último no olvides activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Hasta pronto.